¿A quién no le gusta un final feliz? ¿A quién no le gusta ver una película, leer un libro y ver que todo termina perfectamente bien? Nos gusta que la princesa o el príncipe y el príncipe sean felices, que se casen y que coman perdices. Y aunque en este libro que hemos estado viendo en los últimos meses no hay princesas ni príncipes, digamos, en la historia que vamos a ver, y vamos a ver el final, hay un final feliz. Hay un final feliz humanamente hablando, porque vamos a poder entender y alegrarnos con lo que está pasando, pero hay un final feliz espiritualmente hablando también. Ese es quizás un poco más complicado de ver y de a primera vista vamos a tener que ver todo el libro junto, pero vamos a ver un final feliz. Y vamos a ver cómo hay alguien detrás de ese final feliz, que no lo hace una gran historia de ficción, que lo es, sino que nos hace confiar en quién es aquel que está detrás de esta historia. Estamos estudiando el libro de Esther. Vimos que este libro es un libro peculiar porque el nombre de Dios no aparece en ninguno de sus 10 capítulos. Pero esto no quiere decir que Dios está ausente en esta historia. Ni tampoco que Dios no esté actuando aquí. Este libro nos cuenta la historia de los judíos que vivían en la dispersión en el imperio medo-persa. Y aunque había pasado más de 50 años desde que el emperador Ciro había proclamado un edicto para que los judíos vuelvan a la tierra prometida, a reconstruir lo que había sido destruido a manos de los babilonios, la mayoría de ellos quedan indiferentes a lo que se había dicho y se quedan en las provincias del imperio persa. ¿Por qué? Bueno, lo dijimos una y otra vez. Los judíos no están viviendo a la luz de la venida del Mesías. No tenían esperanza en el Mesías. ¿Y por qué era eso? Porque estaban totalmente alejados de Dios y de sus promesas. Este libro nos cuenta que aunque Israel había sido infiel y continúa viviendo en una apatía y ceguera espiritual, viven como si fueran paganos, Dios permanece fiel. Este libro comienza con un par de banquetes reales, ¿os acordáis? Banquetes en la fortaleza de Susa, una de las 4 capitales del imperio medo-persa. Y durante uno de estos banquetes vemos que el rey quiere demostrar sus riquezas y sus trofeos. Entonces le pide a su esposa, Vasti, la reina, que aparezca delante de todos los invitados para mostrarle su belleza. Pero ella rehúsa someterse a su marido y en un ataque de ira, este hombre se divorcia de ella. Después de que pasan un par de años, Asuero, el rey, o Jerjes, el emperador, necesita una esposa, necesita una reina y por ello, con la ayuda de los consejeros que tenían, deciden hacer algo totalmente inédito. Organizan algo poco común en ese tiempo, un certamen para descubrir la próxima reina de los medas y persas. Y allí conocimos a Esther, una joven judía que se había quedado huérfana, y también conocimos a Mardoqueo, su primo, la persona que le había criado desde que ella era pequeña. Entonces, Esther entra en escena y entra en el grupo de mujeres que había sido tomada para ser llevada al palacio. Inmediatamente esta mujer halla gracia delante de todas las personas allí. Hasta los mismos eunucos le ofrecen consejo de cómo ella puede complacer al rey. Después de pasar la noche con el rey, Esther es elegida reina de los persas y hasta el rey Asuero ofrece un banquete en el honor y a la salud de Esther. Vimos que aunque Esther no parece vivir con el temor del Señor, no parece temer al Señor, ella obtiene una posición privilegiada delante de todos. En el capítulo 3
Vimos que hay dos situaciones que demostraban la mano soberana de Dios. En una, Mardoqueo se percata que hay un complot para asesinar al rey y interviene para salvarle la vida al emperador. Y al mismo tiempo hay otra persona que entra en escena. Una persona llamada Amán, o el malvado Amán. Un enemigo de los israelitas, quien odia a Mardoqueo por su falta de respeto y por ende odia a todos los judíos. Entonces esta persona, Amán, maquina un plan para aniquilar a todos los judíos que viven en el imperio medo-persa. Amán, quien es el primer ministro de este imperio, le pide al rey que escriba un edicto para la destrucción de este grupo de personas, quien él considera muy peligrosas para este reino. Y Amán se compromete a pagar una suma exorbitante de dinero al rey, y Asuero le da su anillo para que escriba y firme este edicto. Entonces Asuero y Amán echan suerte con los dados, el Pur, y cae casi un año después, 11 meses después, los judíos de todas las partes del imperio persa, de todo el mundo realmente, iban a ser destruidos. Estas dos personas sellan su plan bebiendo. Y mientras toda la ciudad de Susa queda consternada, se publica este edicto. En el capítulo 4 nos muestra qué sucedió después. ¿Os acordáis que cuando se supo del edicto del rey, Mardoqueo reaccionó de una forma totalmente rara para nosotros, pero muy común para ellos? Lo que hace Mardoqueo es vestirse de luto. Da voces por toda la ciudad, llorando. Y él va a ver a su prima Esther, quien por medio de mensajeros se entera de lo que había pasado. Mardoqueo le pide a la reina que interceda por su pueblo, pero Esther tiene miedo, porque sabe que si intercede por su pueblo, si se presenta delante del rey sin que éste le haya llamado, puede ser su última decisión. Ella sabe que el rey tenía solamente una ley, y la ley era que si alguien se aparecía delante del rey o se presentaba delante del rey sin ser llamado, podría ser ejecutado. Finalmente, Esther decide ir, sabiendo que quizás le cueste la vida, pero le pide a su tutor que ayunen 3 días. Los versículos 5 y 6 vimos qué pasó después de esos 3 días de ayuno. Esther se presentó delante del rey, obtiene gracia delante de él, y Esther tiene un plan que consiste de invitar al emperador Asuero y al malvado Amán a un banquete. Los dos atienden a este banquete y ella les desvela que la razón por la cual les había invitado a este banquete era que quería invitarlos a un segundo banquete. Amán se siente tan halagado por la reina, se siente tan importante y tan invencible que sale del palacio y se siente como una persona de oro hasta que se encuentra con Mardoqueo, su enemigo, quien todavía no quiere mostrarle deferencia. Y después de recibir consejo de su esposa y sus amigos, Amán decide pedirle a los trabajadores que preparen una horca para empalar a Mardoqueo y así terminar con esta situación tan desagradable para él. Mientras esto ocurre en el palacio, el rey no puede dormir esa noche. Tiene insomnio y, por casualidad, cuando le traen algo para leer, le traen las crónicas del rey. Y justo esa noche toca en la lectura leerle lo que había pasado hace unos días atrás. Cómo una persona, Mardoqueo, había evitado que lo asesinaran. El rey quiere honrar a Mardoqueo y utiliza el consejo de Amán para honrarle de tal forma que Amán vuelve a su casa totalmente deprimido. Su esposa le dice algo que nosotros lo sabíamos de antes. Si Mardoqueo es judío, entonces no vas a poder contra él. En los capítulos 7 y 8 vimos que Amán y el rey y Esther van a otro banquete, van a otro convite, y Esther le va a revelar lo que le preocupaba. Ella le dice a Asuero, al emperador, que Amán estaba tratando de aniquilar a todo su pueblo. Y el rey ordena que Amán sea colgado en la horca que Amán había preparado para Mardoqueo.
Inmediatamente Esther y Mardoqueo empiezan a trabajar para anular la ley sobre el exterminio de los judíos, pero no pueden porque una vez que el rey afirmaba un edicto, realmente no podía cambiarlo. Entonces ellos tienen que escribir otro edicto. Y este edicto tiene que permitirle a los judíos defenderse el mismo día que sus enemigos traten de hacerles daño. Esto hace que todo cambie. Que los judíos sean quienes ahora tienen el poder para defenderse. Y en el capítulo 9 es, diríamos, el punto álgido de todo este libro. Los judíos comienzan a defenderse y son los que prevalecen delante de sus enemigos. Y un número de más de 75.000 personas mueren en todo el imperio y los judíos festejan la victoria de aquellos quienes querían su aniquilación. Celebran de tal forma que Esther y Mardoqueo instituyen una fiesta, el Purim. El nombre de esta fiesta se deriva del nombre para el dado que se había echado por Amán para consultar qué día sería propicio destruir a los judíos. Ese dado se llamaba Pur. En el capítulo 9 culmina con un guiño a Esther. Esther ahora es que no solo es una cara bonita, sino que le vemos legislando, reinando, ocupada en el imperio medo-persa. Y ahí la dejamos hace 2 semanas atrás. Y llegamos ahora al capítulo 10, que es el capítulo más largo, lo más corto de todo este libro. Y es un pasaje que nos habla de algo de Mardoqueo, algo de Asuero, pero nada de Esther. Y vamos a hablar de eso. Son 3 versículos solamente. Y vamos a ver qué es lo que nos tienen que enseñar. Voy a leer todo el capítulo entero. Así que no tengáis problema. Mirad lo que dice, capítulo 10, versículo 1. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar. Y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persa? Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Después de lo que sucedió en este libro, después de lo que Dios obrara en su providencia para hacer su voluntad, después de lo que el Señor hiciera que Esther llegara a ser reina y ponerla en un lugar ideal para salvar a su pueblo, después de que el Pur o los dados cayeran exactamente donde Dios quería, después de ver la mano invisible de Dios sobre todo este libro, parece un poco surrealista que ni al final del libro haya algún tipo de introspección de parte de los judíos, ni de sus líderes, que se mencione a Dios de alguna forma, sino que el libro realmente termina como comienza. No se menciona a Dios y se habla de la grandeza de un monarca. Versículo 1, mirad lo que dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar. No voy a hablar sobre el tributo y la agencia tributaria española, pero sí, este versículo nos habla de la grandeza de Asuero. Aunque el tributo no era el tema favorito de los ciudadanos en esa época, no creo que lo sea ahora tampoco, lo que nos dice este pasaje es que Asuero prosperó. Prosperó de tal forma que impuso tributo sobre la tierra y las costas del mar. Esto quiere decir que impuso tributo sobre todo su vasto imperio. Y esto quiere decir solamente una cosa. Y esto lo podemos entender todos los que estamos aquí. Más tributo, más ¿qué? Dinero. ¿Verdad? Más tributo, más dinero que va directamente en los tesoros del imperio.
En el comienzo del libro nos hablaba de la riqueza del rey, de sus tesoros, del esplendor de su gloria, de su reino. Y en el comienzo de este libro nos habla de esto y ahora nos muestra que Asuero es todavía más rico todavía porque tiene más impuestos, más dinero en sus tesoros. Pero también, esto también nos habla de Mardoqueo. Mirad lo que dice el versículo 2. Y todos los actos de su autoridad y poder y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Mientras que el rey impone nuevos impuestos y su poder y su riqueza crecen, ahora vemos lo que sucede con Mardoqueo. Mardoqueo fue engrandecido de tal manera que los actos de la autoridad del rey y su poder, la grandeza de Mardoqueo, fueran escritas en las crónicas del rey. Estos libros donde se registraban las historias y los sucesos del rey, es donde se escribían las historias y lo que hacía Mardoqueo. Lo que puede decir aquí es que Mardoqueo tiene no solamente la posición de segundo detrás del rey, no solamente es el primer ministro, sino que es como si él se hubiese sido elevado al rango de casi rey, podríamos decir. Mardoqueo, quien iba a ser ejecutado, ahora es elevado a ser casi el rey, donde su propia historia se está escribiendo en las crónicas del rey. Finalmente, en el versículo 3 vemos el resultado del ascenso de Mardoqueo. Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Un par de cosas muy interesantes. Primero, vemos aquí que Mardoqueo es el primer ministro del imperio medo-persa. Esto lo habíamos mencionado en el capítulo 8, cuando el rey le da a Mardoqueo el anillo que le pertenecía a Amán y le concede el derecho de escribir el edicto para que los judíos se defendiesen. Pero segundo, mirad aquí que Mardoqueo era grande entre los judíos, dice, y estimado por la multitud de sus hermanos. Este hombre era visto como el líder de los judíos de todo el imperio. Israel no tenía rey, ¿os acordáis? Israel no tiene rey. Y aunque algunos habían vuelto a la tierra prometida y había un gobernador sobre la tierra prometida, no había rey. Y Mardoqueo, aunque no era un rey, era el líder de los judíos. No solo porque era el primer ministro del imperio más extenso en toda la tierra, sino porque lo que nos dice aquí, por su generosidad y su ejemplo abnegado con sus hermanos. Dice el autor que Mardoqueo fue quien buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Mardoqueo no estaba interesado en su propio ascenso en el imperio, sino que él quería el bien de su pueblo. Quería la prosperidad de los suyos. Y mirad lo que dice al final, que él procuró el bienestar de toda su gente. Él literalmente dice lo siguiente en el hebreo, que había hablado paz, o shalom, conocemos esa palabra, a toda su simiente o su pueblo. Lo que quiere decir esto es que la prosperidad de todo tipo de salud, seguridad, abundancia material y buenas relaciones públicas, podemos decir, lo que quería eso para sus hermanos. Y podemos decir que al hacer esto sus objetivos para la población total de los israelitas del imperio, él está asegurando la prosperidad también de los otros pueblos que viven en ese imperio. Y es probable que este líder, Mardoqueo, había sido un líder tan efectivo que no solamente era popular y venerado por los judíos, sino también por otra gente de la población general, porque veían lo que estaba haciendo. Y así termina el libro de Esther. Culmina como comenzó, hablando de la grandeza de los hombres. Este es un final feliz, ¿verdad?
Los judíos tienen a su héroe, Mardoqueo, un líder muy bueno. Tienen a Esther, la reina, todos felices. Pero ¿os acordáis que os dije que no solamente era una final feliz humanamente hablando, sino también hay un final feliz espiritualmente hablando? Así que aquí me gustaría que veamos las lecciones que podemos aprender de este libro. Hay 4 lecciones que se repiten constantemente en este libro, y si no todas las semanas, casi todas las semanas he mencionado estas 4 lecciones que se repiten en todos los capítulos de este libro. Primero hay un tema que se repite una y otra vez, que es el tema de la salvación. En el libro de Esther vemos cómo encaja este libro en la historia de la Biblia, ¿verdad? Vemos que no es un libro independiente, que no tiene nada que ver con nada. No es un libro para proveer una buena historia de intriga y una explicación de por qué los judíos ahora celebran el Purim, sino que este libro está en un contexto. Y la historia del libro de Esther es una historia de salvación. Es una historia de salvación del pueblo de Israel que estaba en el exilio, y cómo esa salvación vino de la mano de una mujer, de una joven, una huérfana que llegó a ser reina de los persas. Y también en la historia de su primo mayor, Mardoqueo, quien le había criado. Amán, el malvado, quería destruir a los judíos, como dijimos. Su plan era erradicar a los judíos de la faz de la tierra, y casi lo hace. El plan de Amán parecía a primera vista a toda prueba. Amán iba a utilizar a los enemigos de los judíos para erradicarlos. Ni se tenía que ensuciar sus propias manos de sangre, sino que por decreto iba a destruir a los judíos. Pero Dios interviene. Interviene salvando a su pueblo detrás de las escenas, y finalmente el pueblo que estaba a punto de desaparecer ahora es salvado. Podemos aprender muchísimo de esta historia. No, claro, no somos judíos viviendo en un imperio medo-persa, ahora en el siglo XXI, pero sí podemos aprender mucho sobre la salvación, nuestra salvación, y cómo Dios en su buena voluntad nos salvó, cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cómo en su perfecta voluntad utilizó todo lo que sucedió alrededor nuestro para llevarnos a la salvación. Si cada uno de nosotros que estamos aquí, que hemos confiado en Cristo Jesús, contara su testimonio, que estaríamos hasta mañana, seguro que cada una de esas historias nos contaría de cómo situaciones que no pensabas fueron las que te llevaron a la salvación, ¿verdad? El mismo Dios que salvó a Israel de la mano de Amán, el mismo Dios que preservó a Israel tantos años atrás, es el mismo Dios que continúa salvando a personas hoy, en el siglo XXI. Dios continúa protegiendo a su pueblo. Dios es el mismo Dios. Hay un segundo tema que se repite, no solamente el tema de la salvación, sino el tema de la fidelidad a una promesa. La fidelidad a la promesa. Tendríamos que ser expertos en esto, porque lo mencioné cada vez que prediqué el libro de Esther. Este libro nos hace pensar en la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Bueno, las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Solo mencionar 3 promesas, y cómo Dios salva a los judíos aquí para cumplir estas 3 promesas. Primero está la promesa que Dios le hace a Satanás en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer, y el Mesías iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Si no hay pueblo de Israel, si hubiesen perecido en el tiempo de Amán, entonces no tendríamos Mesías, ¿verdad? María no existiría. Entonces, esa promesa a Satanás no sería cumplida. Pero también hay otra promesa, la promesa a Abraham, en Génesis 12, del 1 al 3,
que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por medio de su simiente. Aquí está hablando de la bendición de la salvación por medio de la simiente, el Mesías. Si no hay pueblo de Israel, María no existiría. Entonces no habría Mesías, no habría salvación, no habría bendición a todas las personas y a todos los países de la tierra. Y por último está la promesa a David en 2 de Samuel 7. Dios promete a David que iba a sentar a uno de sus descendientes en su trono y que su reino no iba a tener fin. Todos sabemos quién es ese descendiente, ¿verdad? El Mesías. Y si no hay pueblo de Israel, no hay María, no hay un descendiente de David que se pueda sentar en ese trono. Pero en estas tres promesas vemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su promesa y obra para hacer su voluntad. Y aunque Israel está viviendo en una ceguera espiritual, aunque Israel estaba viviendo fuera de la tierra prometida y sin esperanza de volver, aunque Israel no está viviendo a la luz de la esperanza del Mesías, Dios permanece fiel. Y aunque Amán quería destruirlos, y hace todo lo posible para destruir y exterminar a toda una etnia, Dios permanece fiel. No porque Israel era gran cosa, no porque Israel se lo merecía, sino por Él mismo, porque Dios es fiel. La historia de Esther nos muestra que Dios no solamente estaba salvando a un pueblo 500 años antes de Cristo, sino que está cumpliendo una promesa de miles y miles de años. Cumpliendo una promesa que es el ápice de la historia de la salvación. Y aunque muchas veces Satanás ha tratado de descarrilar esta promesa con diferentes personajes, contratiempos y reveses, Dios es fiel. Y lo hace porque Él no puede negarse a sí mismo. Si deja de ser fiel, entonces Dios deja de ser Dios. Y Dios también es fiel para nosotros también, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas veces somos infieles? ¿Cuántas veces no obedecemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces pecamos? Pero Dios permanece fiel. Como dice Timoteo 2:13, que fue leído esta mañana, si somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Dios permanece fiel con nosotros. Y no es porque nosotros seamos irresistibles y tan buenos. No es porque nosotros seamos unas personas que son tan dignas. Es por su naturaleza. Dios por naturaleza es fiel y cumple sus promesas. El mismo Dios que protegió a Israel y cumplió sus promesas es el mismo Dios que cumple sus promesas para con nosotros. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la completará en el día de Cristo Jesús. Esa es una de las promesas que va a cumplir. Hay una tercera lección en el libro de Esther y es quizás la más obvia de todos. Al menos la he mencionado una vez solamente. La providencia y la soberanía de Dios. Nosotros no... Eso fue un chiste, ¿eh? Nosotros entendemos la mano invisible de Dios. Porque la hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Hay un hilo conductor. Vemos el desarrollo de esta historia en la providencia de Dios, en la historia de los judíos que viven en el imperio medo-persa. Y cómo Dios salva a su pueblo de una manera asombrosa. Ninguno de nosotros, aquí vemos, cuando leemos este libro, un milagro asombroso, ¿verdad? No vemos los milagros que estamos acostumbrados en la escuela dominical de ver, como una hacha que flota, o alguien que resucita al hijo de una viuda, o como un mar se abre y la gente cruza por el medio. Ni tampoco vemos a alguien que recibe la vista o es sanado de una enfermedad incurable. Pero como habíamos dicho al principio de esta serie,
Este es quizás uno de los libros con el cual nosotros nos podemos identificar. ¿No es así? Ninguno de nosotros vemos a Dios abiertamente actuar milagrosamente, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que viste un milagro visible? ¿Cuándo fue la última vez que viste algo totalmente increíble, que se te cae un martillo al agua y flota? Nunca, ¿verdad? Al menos yo nunca lo he visto. Lo que pasa a nuestro alrededor no es nada fuera del ordinario, ¿verdad? Y a veces parece que Dios está allí sentado en un trono como un espectador viendo qué está pasando en mi vida. O al menos parece así. Y esto quizás nos hace pensar en nosotros mismos, bueno, Dios solamente actúa en el ámbito espiritual. Pero en la esfera secular yo me tengo que buscar la vida. Eso no es así, ¿verdad? Para nada. Dios está interesado en la vida de sus criaturas. Y este libro es un ejemplo perfecto, que aunque no vemos al Señor actuar, ni vemos su nombre en este libro, su mano invisible está por todos lados. Dios está interesado en la vida de sus criaturas. Dios es el silencioso soberano. Dios, su mano invisible tiene todo bajo control. Está actuando para hacer su voluntad. Y aunque no lo podamos ver explícitamente, Dios está involucrado y obrando detrás de las escenas de cada uno de estos capítulos. Dejamos daros un par de ejemplos. No fue casualidad de que justo en ese tiempo de la historia, cuando Vasti es destituida, justo una joven llamada Esther fue llevada al palacio, donde ella halla gracia delante de quien quiera se presenta y tiene algún tipo de contacto. Y fue justo Esther que fue puesta en una posición perfecta para ayudar a sus hermanos judíos. También podemos ver que Mardoqueo parece estar siempre en el lugar adecuado. ¡Qué suerte que tiene este hombre! Es increíble. Escucha cuando están planeando el complot de alguien. Justo lo nombran a él primer ministro. Le dan el derecho de escribir edictos. ¡Qué suerte que tiene este par de familiares! Y justo cuando el rey no puede dormir, les traen las páginas de las crónicas del rey que hablan de Mardoqueo. Estos son solamente un par de ejemplos de cosas que ocurren en estas historias, pero parecen meras coincidencias, pero todo esto ocurre solo en la voluntad de Dios. Quiere proteger a su pueblo escogido. Dios obra de una manera silenciosa, pero obra para hacer su voluntad y lo hace en nuestras vidas también. Aunque tú y yo no podamos ver a Dios obrar todos los días de nuestra vida, Él está allí, obrando en nuestras vidas. Dios en su soberanía perfecta obra para salvar, obra para proteger, obra para cuidar a sus criaturas todos los días. Dios obra en su soberanía por medio de agentes humanos para hacer su voluntad. Y este es el objetivo que tenemos que entender, ¿no? Dios utiliza agentes humanos para hacer su voluntad y hasta utiliza la maldad del hombre para cumplir sus propósitos. Mirad cómo Dios utiliza a cada persona y cómo actúan y hasta el propio pecado para hacer su voluntad. El ejemplo más vívido es Amán. Amán, quien había sido engrandecido por Asuero, se siente despreciado por Mardoqueo. Y en su odio quiere erradicar a los judíos del mapa. Pero Dios utiliza todo lo que él había planeado en su contra. Hasta los dados, el pur, la misma horca. Sin saberlo, Amán cava su propia tumba. Y esto no ocurre por casualidad o por suerte, sino que ocurre porque Dios es soberano y controla todo lo que pasa. Querido hermano y hermana, Dios obra para hacer su voluntad en todo lo que te pasa en tu vida. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo, sino que es algo que lo he repetido en cada uno de estos mensajes. Lo que ocurre en tu vida parecerá ajeno, sin importancia, pero recuerda, Dios es soberano y su providencia está en todo.
lo que sucede y no entiendes, Dios es soberano sobre ello también. Las cosas minúsculas y las cosas grandes, todo está en las manos de un Dios soberano. Es algo increíble. Y esto nos lleva a confiar en Él, porque no solamente es un Dios fiel, sino es un Dios soberano y su providencia está sobre nosotros. Por último, cuarto, este libro apunta a Cristo. Este libro apunta a Cristo. Quizás me pregunte, ¿cómo puede un libro que fue escrito más de 500 años que naciera Cristo apuntar a Jesús? ¿Cómo puede ser esto si recién mencionaste que la mayoría de los judíos no vivían a la luz del Mesías? ¿Cómo es que este libro de Esther apunta a Cristo? Ya lo mencionamos, ¿verdad? Lo mencionaremos una vez más. Piensa en las promesas que son cumplidas. La promesa a Satanás, la simiente, la promesa a Abraham, la promesa a David. Cada una de estas promesas tiene que ser cumplidas. Y Dios preserva a su pueblo para que estas promesas sean cumplidas. ¿Y de quién hablan estas promesas? Del mismo Mesías. Este libro grita a los cuatro vientos la preservación de los judíos, pero en esta preservación no solamente estamos hablando de una etnia, no solamente estamos hablando del pueblo escogido de Dios, y es verdad, sí, estamos hablando de una etnia y el pueblo escogido de Dios, pero estamos también hablando de lo importante de quién está siendo protegido. Y como en los tiempos de la hambruna con Jacob, hasta el atentado de matar a los varones que nacían en Egipto con el tiempo de Moisés, desde el cautiverio babilónico hasta la matanza de los bebés en el tiempo de Herodes, Satanás ha estado tratando de atentar en contra de la simiente, en contra del Mesías. Pero no iba a poder hacer esta vez tampoco con Amán. Porque este libro es una evidencia más de que Dios iba a cuidar a su simiente para que el Mesías nazca y crezca, para que el Mesías viva una vida perfecta y para que ese Mesías entregue su vida en rescate por muchos y muera y resucitara al tercer día y ascienda a los cielos donde está ahora a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este libro apunta a Jesús. La salvación de Israel, la fidelidad, la providencia, la soberanía de Dios y la preservación del Mesías. Este es el libro de Esther. Ahora, es increíble ver esto. Es increíble ver cómo Dios hace todo esto y lo hace para cumplir su voluntad. No tendría que haber pasado todo este libro, ¿verdad? Si Dios quiere, podría, cuando Amán quería destruir a los judíos, decir, no, no lo vas a destruir, y destruir a Amán inmediatamente. Pero este libro está compuesto de tal forma para que nosotros podamos ver esa mano invisible de Dios. Y cómo obra, no solamente en la vida de Esther, Mardoqueo y los judíos, sino cómo obra en nuestras vidas. Cuando tenía 9 años, con mi familia, fui por primera vez al mar, al Atlántico. Yo vivía muy lejos del Atlántico en ese tiempo, vivía muy lejos del mar. Y había crecido en una zona donde había muchos ríos caudalosos, pero nunca había visto el mar, lo había visto solamente en la televisión. Entonces cuando llegamos a esa ciudad, era de noche, no se veía muy bien, pero mi padre dijo, vamos a ir al mar, a ver al mar, no lo vais a poder creer. Recuerdo que cuando nos acercamos al mar, dejamos el coche en un lugar y empezamos a andar y vimos agua sucia, sin olas. Recuerdo decirle a mi padre, y tenía 9 años, que estaba totalmente decepcionado con el océano Atlántico. Yo me lo imaginaba como en las películas, me lo imaginaba como lo había visto en la tele.
Quizás el Océano Pacífico es mejor que el Atlántico, le dije a mi padre. A lo que mi padre me dijo, espera, y seguimos caminando. Seguimos caminando hasta llegar a un lugar, no se veía muy bien, donde había arena. Y empezamos a caminar sobre esa arena hasta que escuché un sonido que era estremeciente. Cuando levanté la vista, solo con la luz de la luna se podría ver un mar rugiendo, olas. Fue algo que hasta el día de hoy nunca me olvidaré. Al día siguiente volvimos a la playa y dejamos el coche en la misma zona que lo habíamos dejado y empezamos a andar. Y me encontré con el primer océano que había visto. Ese primer mar era una laguna artificial donde había patos cerca del mar. A la luz de la luna parecía el mar para mí. Pero a la luz del día uno pudo ver exactamente lo que era. Hermanos, creo que nosotros podemos ser de la misma forma cuando las cosas pasan en nuestras vidas. Si lo vemos con nuestra propia luz, la luz de la luna, podríamos decir, entonces quizás nos ahoguemos en un vaso de agua. Lo que sucede es cuando estamos viendo a la luz de Jesús y a la luz del Señor y su soberanía, todo cambia. Cuando lo vemos con los ojos de la fe, ahí podemos ver ese mar rugiendo. Todo cambia. Si eres como yo, cuando nos encontramos en situaciones que no entendemos y quizás nos sorprende, a veces podemos ahogarnos en ese vaso de agua. Quizás estés pasando por una situación difícil, pero tenemos que tener la perspectiva que nuestro Padre Celestial tiene. Mi oración durante todo este estudio de Esther ha sido la misma, constantemente. Que el Señor nos ayude como iglesia a ver a un Dios soberano. Que el Señor nos ayude como iglesia a ver a un Dios que muestra su providencia. Que el Señor nos ayude como iglesia a confiar en Él, pase lo que pase. Confiar en lo que sabemos de Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este libro, que aunque tu nombre no aparece en estos 10 capítulos, podemos verte obrar con tu mano invisible. Señor, gracias por poder ver lo que haces en nuestras vidas. Señor, constantemente estás obrando en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder verte con los ojos de la fe, poder contemplar lo que haces y que ello nos lleve a poder confiar en un Dios perfecto, en un Dios que cuida de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.